Todos conocemos al megalodón. Nos han vendido que era el rey indiscutible de los océanos, la pesadilla definitiva de las profundidades. Pero, ¿y si te dijera que la historia nos ha ocultado a un rival aún más aterrador? Hubo una época en la que el mar era literalmente el noveno círculo del infierno, y este monstruo fue la razón por la que incluso los depredadores más grandes tenían que mirar por encima de su hombro. Antes de presentarte a nuestro protagonista, quiero que pienses en algo. Cuando hablamos de depredadores prehistóricos marinos, el megalodón se lleva todo el protagonismo. Películas, documentales, series, el tiburón gigante es la estrella. Pero hay un problema, el megalodón y el mosasaurus no vivieron al mismo tiempo. El megalodón dominó los mares entre hace aproximadamente 23 y 3,6 millones de años. El mosasaurus, en cambio, reinó mucho antes, entre hace 82 y 66 millones de años, durante el periodo conocido como el Cretácico Superior. Y cuando decimos, reinó, no usamos esa palabra a la ligera. Durante millones de años, los mares del Cretácico fueron un ecosistema tan brutal y tan rico que los científicos lo han comparado con el Serengeti bajo el agua, pero en versión reptil. Había plesiosaurios, tiburones prehistóricos, tortugas gigantes, cefalópodos colosales, y por encima de todos ellos, un depredador que evolucionó tan rápido y de manera tan eficiente que llegó a convertirse en el ápex absoluto del océano mundial. La pregunta es, ¿cómo llegamos a olvidarnos de él? Y aún más interesante, ¿cómo evolucionó una lagartija terrestre en el mayor cazador marino que el planeta haya conocido jamás? Para responder eso, tenemos que empezar por una escena aparentemente ordinaria, hace 95 millones de años, en lo que hoy es Europa Occidental. El Cretácico Superior fue un periodo extraño en la historia de la Tierra. Las temperaturas globales eran mucho más altas que hoy. No existían casquetes polares como los conocemos. El nivel del mar era tan elevado que grandes partes de los continentes actuales estaban inundadas. América del Norte, por ejemplo, estaba dividida en dos por un mar interior llamado el Mar de Niobrara, que cubría lo que hoy son los estados del medio oeste de Estados Unidos. En este mundo anegado, los reptiles lo dominaban todo, tanto en tierra como en el mar. Y fue precisamente en los ambientes costeros donde algo extraordinario comenzó a suceder. Los ancestros de los mosasáuridos pertenecían a un grupo de lagartos conocido como los varánidos, los mismos parientes lejanos del dragón de Komodo actual. Hace aproximadamente 98 millones de años, algunos de estos lagartos comenzaron a frecuentar las zonas costeras. No de golpe, claro. La evolución nunca actúa de golpe. Primero fueron lagartos que cazaban cerca del agua. Luego, lagartos que se aventuraban a vadear. Luego, animales que podían nadar. Y finalmente, en un proceso que abarca decenas de millones de años, surgieron los mosasáuridos, una familia entera de reptiles marinos secundariamente acuáticos, lo que significa que sus ancestros eran terrestres y ellos volvieron al mar. Este proceso de adaptación al medio marino tiene un nombre científico, es la transición tetrápoda secundaria al medio acuático. Y los mosasáuridos son uno de los ejemplos más espectaculares de este fenómeno en toda la historia de la vida. Sus extremidades anteriores y posteriores se transformaron en aletas. La cola se volvió lateralmente comprimida, similar a la de un tiburón, aunque con movimiento lateral en lugar de vertical. Y su mandíbula es donde la historia se pone realmente interesante. Los mosasáuridos desarrollaron lo que los científicos llaman una mandíbula cinética, con una articulación adicional en medio del maxilar inferior que les permitía abrir la boca de manera extraordinaria. ¿Os suena esto a algo? Debería, porque las serpientes tienen un mecanismo muy similar. No es casualidad. Los análisis filogenéticos más recientes sugieren que los mosasáuridos estaban emparentados con los ancestros de las serpientes actuales. El resultado final de toda esta evolución fue el Mosasaurus hoffmanni, la especie tipo y la más grande del género, un reptil marino que podía alcanzar entre 13 y 18 metros de longitud, con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas en los ejemplares más grandes. Para que os hagáis una idea, más largo que un autobús articulado, y más pesado que 3 elefantes africanos adultos. Bien. Ahora que sabemos de dónde vino el Mosasaurus, vamos a hablar de lo que era capaz de hacer. Porque este animal no era simplemente grande. Era una máquina de caza diseñada con una precisión evolutiva que nos deja sin palabras. El cuerpo del Mosasaurus era largo y fusiforme.
similar al de una anguila o una ballena en cuanto a su perfil general. Sin embargo, a diferencia de los cetáceos modernos, cuya cola se mueve verticalmente, la cola del Mosasaurus se movía de lado a lado, como la de un tiburón. Investigaciones recientes, especialmente las publicadas en el Journal Paleontología Electrónica, han sugerido que algunos mosasáuridos tenían aletas caudales bilobuladas, es decir, con dos lóbulos, similar a la de los tiburones actuales. Esto implicaría que eran nadadores mucho más rápidos y eficientes de lo que se pensaba históricamente. Pero si hay un rasgo que define al Mosasaurus por encima de cualquier otro, es su boca. Los maxilares del Mosasaurus hoffmanni portaban dientes cónicos, recurvados hacia atrás y con una estructura interna compleja que impedía que las presas escaparan. Los dientes no estaban diseñados para masticar, sino para sujetar y para perforar. Una vez que el Mosasaurus cerraba la mandíbula sobre algo, no había escapatoria. Y gracias a esa articulación cinética que os mencionaba antes, el Mosasaurus podía literalmente hacer avanzar a la presa dentro de su garganta mediante movimientos alternos de ambas mitades del maxilar inferior, algo que, de nuevo, vemos hoy en las serpientes grandes como las pitones y las anacondas. La fuerza de mordida del Mosasaurus no se ha podido calcular con precisión, porque el tejido blando no se fosiliza. Pero comparando la robustez de su estructura craneal con la de cocodrilos actuales de tamaño equivalente, algunos investigadores estiman que podría haber superado varias toneladas de fuerza por centímetro cuadrado. Suficiente para destrozar el caparazón de las grandes tortugas marinas del Cretácico, como sabemos porque tenemos fósiles de tortugas con marcas de mordedura compatibles con mosasáuridos. Un depredador de este tamaño necesita sentidos a la altura. Y el Mosasaurus no decepcionaba. Sus órbitas oculares eran relativamente grandes, lo que sugiere una visión bien desarrollada. Además, como reptil, probablemente tenía un órgano de Jacobson funcional, lo que significa que podía oler el agua recogiendo partículas químicas con la lengua, igual que hacen los lagartos y las serpientes actuales. Pero quizás el sentido más fascinante que pudo haber tenido el Mosasaurus era la percepción de presión a través de la línea lateral, un sistema similar al que tienen los peces, que les permite detectar vibraciones y movimientos en el agua a distancia. Aunque este sistema no se puede confirmar con fósiles, su convergencia evolutiva con otros grandes depredadores marinos hace que muchos paleontólogos lo consideren plausible. Durante décadas se asumió que los mosasáuridos, como reptiles, eran ectotermos, es decir, de sangre fría, dependientes de la temperatura ambiental. Pero un estudio publicado en 2016 en la revista Science Advances, basado en análisis isotópicos de dientes fosilizados, sugirió algo revolucionario, que los mosasáuridos podrían haber tenido un cierto grado de mesotermia, una capacidad de generar calor interno de manera parcial. Esto los acercaría más a los atunes o a los tiburones blancos actuales que a las lagartijas. Y si esto es correcto, implicaría que podían mantener su rendimiento muscular en aguas más frías, lo que explicaría por qué los encontramos distribuidos por todos los océanos del mundo, desde los trópicos hasta las latitudes más altas. Para entender al Mosasaurus de verdad, hay que entender el mundo en el que vivía. Y ese mundo era absolutamente distinto al nuestro. El mar de Tetis, que ocupaba lo que hoy es la región mediterránea y parte de Asia, era un océano cálido y poco profundo, lleno de vida. Los mares del Cretácico tardío albergaban una biodiversidad que no tiene parangón en ningún otro periodo que conozcamos. Había amonites del tamaño de ruedas de camión. Tortugas marinas de 4 metros de longitud como Archelon. Tiburones primitivos. Peces óseos gigantes como el Sipactinus, de 6 metros, que podemos ver perfectamente fosilizados con sus últimas presas aún en el estómago. En este contexto, el Mosasaurus no era el único mosasáurido. La familia de los mosasáuridos incluía decenas de géneros y especies, de distintos tamaños y con distintas especializaciones ecológicas. Había mosasáuridos pequeños que cazaban peces, otros con dientes planos adaptados para triturar moluscos, otros con dientes en forma de gancho para las presas resbaladizas. Era una radiación adaptativa comparable a la de los pinnípedos o los cetáceos actuales. Y dentro de este rico ecosistema, el Mosasaurus hoffmanni ocupaba el nivel más alto de la cadena trófica. Los análisis de isótopos estables en sus dientes confirman que consumía presas de alto nivel trófico de manera consistente. En términos prácticos, comía lo que quería. Los candidatos más probables a su dieta incluían grandes peces como el Sipactinus, tortugas marinas adultas, plesiosaurios de tamaño mediano,
tiburones, y posiblemente otros mosasáuridos más pequeños. Un estudio publicado en el Journal of Vertebrate Paleontology en 2014 describió marcas de mordedura en un fósil de plesiosauro compatibles con un mosasáurido grande, lo que sugiere que la depredación entre grupos no era excepcional. Existía, además, competencia. El Tylosaurus, otro mosasáurido gigante, solapaba su rango con el Mosasaurus en algunas regiones. El Prognathodon, con mandíbulas aún más robustas, podría haber sido un rival serio. Pero la evidencia fósil sugiere que el Mosasaurus hoffmanni, en las regiones donde vivía, no tenía depredadores naturales adultos. Era el ápex absoluto. Y ahora viene uno de mis capítulos favoritos de esta historia, porque el Mosasaurus tiene una historia de descubrimiento absolutamente fascinante, y que además tiene implicaciones filosóficas enormes para la ciencia. Corría el año 1764. En las canteras de piedra caliza de la ciudad de Maastricht, en los Países Bajos actuales, los mineros encontraron algo extraño, huesos enormes encajados en la roca. Durante años, nadie supo qué eran. Los lugareños los llamaban simplemente, el gran animal de Maastricht. El ejemplar más completo fue descubierto en 1780 y causó sensación en los círculos científicos europeos. Fue descrito inicialmente como un cocodrilo gigante, luego como un cetáceo, y finalmente, en 1808, el naturalista holandés Adriaan Gilles Camper propuso que se trataba de un lagarto marino gigante. Ese mismo año, el gran anatomista George Cuvier lo confirmó y le dio el nombre formal de Mosasaurus, que significa, lagarto del Mosa, en honor al río Meuse, Mosa en español, que corre por la región de Maastricht. Y ahí viene el detalle que lo cambia todo. El Mosasaurus no solo fue uno de los primeros grandes vertebrados prehistóricos en ser nombrados científicamente, sino que fue fundamental para que el propio Cuvier desarrollara su teoría del catastrofismo y el concepto de extinción. Antes del Mosasaurus, muchos científicos creían que los seres vivos no podían extinguirse, porque eso implicaría un error divino. El Mosasaurus demostró que organismos enormes y exitosos podían desaparecer de la faz de la Tierra. En cierto modo, este animal fue el primer aldabonazo que condujo eventualmente a la teoría de la evolución. Hay un episodio también delicioso durante las guerras napoleónicas. Cuando las tropas francesas sitiaron Maastricht en 1794, Napoleón ordenó expresamente que el fósil del Mosasaurus fuera preservado y llevado a París. Actualmente ese ejemplar se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia. La historia del Mosasaurus está, literalmente, entrelazada con la historia de Europa. Hace 66 millones de años, la historia del Mosasaurus llegó a su fin de la manera más brutal posible. El 30 de junio de 2021, si hubierais podido estar en el Yucatán mexicano, habríais visto algo en el cielo, una bola de fuego viajando a más de 20 kilómetros por segundo, un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, que impactó contra la Tierra con una energía equivalente a más de 1.000 millones de bombas nucleares. El evento de extinción del límite Cretácico-Paleógeno, conocido como la extinción KPG, eliminó aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta. Y el Mosasaurus, el tirano absoluto de los mares durante millones de años, no sobrevivió. ¿Por qué no sobrevivió? Esta es una pregunta que los paleontólogos han debatido intensamente. Los grandes depredadores son siempre los más vulnerables en una extinción masiva, por una razón sencilla. Necesitan grandes cantidades de alimento. Cuando el impacto provocó un invierno de impacto que oscureció el cielo durante meses, bloqueando la fotosíntesis, la cadena alimentaria marina colapsó desde abajo. El fitoplancton murió. El zooplancton murió. Los peces murieron. Y los grandes depredadores que dependían de ellos no tardaron en seguir el mismo camino. Hay datos interesantes sobre cómo se produjo esta extinción en el registro fósil. En los sedimentos marinos de justo antes del límite KPG, encontramos abundantes fósiles de mosasáuridos. En los sedimentos de justo después del límite, no aparece ni un solo resto. La extinción fue rápida, al menos en términos geológicos. Los datos del registro fósil sugieren que los mosasáuridos desaparecieron en un plazo de decenas de miles de años tras el impacto, posiblemente menos. Uno de los debates más activos en la paleontología actual es si los mosasáuridos ya estaban en declive antes del impacto, o si estaban en plena expansión cuando les cayó el asteroide encima. Los estudios más recientes, analizando la diversidad de géneros y especies en el registro fósil del Cretácico tardío, sugieren que lejos de estar en declive,
Los mosasáuridos estaban en un momento de gran diversificación en el último millón de años antes de la extinción. El asteroide no mató a un grupo moribundo, mató a uno en plena forma. La historia del Mosasaurus no ha terminado. De hecho, en ciertos aspectos, está apenas empezando. Cada año aparecen nuevos fósiles de mosasáuridos en todos los continentes, incluyendo la Antártida. Los análisis de proteínas y compuestos orgánicos preservados en fósiles de mosasáuridos, una técnica que hace 20 años parecía ciencia ficción, están arrojando nueva luz sobre su fisiología, su coloración y sus relaciones evolutivas. Un estudio publicado en 2017 en la revista Nature Communications analizó moléculas orgánicas de la piel de un mosasáurido bien preservado y encontró indicios de melanosomas, los orgánulos que producen el pigmento oscuro en la piel. Esto sugiere que algunos mosasáuridos podrían haber tenido una coloración oscura en el dorso y más clara en el vientre, lo que se conoce como contrasombreado, exactamente igual que los tiburones blancos actuales. Es una convergencia evolutiva asombrosa entre grupos no emparentados. Además, los mosasáuridos siguen siendo relevantes como modelos para entender las transiciones evolutivas entre ambientes terrestres y marinos, un proceso que también ocurrió en los ancestros de las ballenas, de las focas, de las nutrias marinas. Entender cómo un lagarto se convirtió en el mayor depredador marino de todos los tiempos nos ayuda a comprender los mecanismos profundos de la evolución. Y por supuesto, están en la cultura popular. El Mosasaurus saltó a la fama mainstream gracias a su aparición en Jurassic World en 2015. ¿Qué tan precisa fue esa representación? Bueno, el animal de la película era mucho más grande que cualquier estimación científica real. Podía saltar varias veces su longitud fuera del agua, algo biomecánicamente cuestionable, y probablemente tenía escamas más similares a las de una serpiente que a las de un cocodrilo. Pero al menos consiguió que mucha gente se interesara en este extraordinario animal, y eso, no nos vamos a engañar, es también valioso. La próxima vez que miréis el océano, pensad en esto. Durante más de 20 millones de años, existió un animal que dominó absolutamente estos mismos mares. Un reptil que comenzó siendo una lagartija costera y terminó convirtiéndose en el depredador más exitoso que el planeta haya producido jamás en un ambiente marino. Un animal que fascinó a Napoleón, que ayudó a cambiar nuestra comprensión de la vida y de la extinción, y cuyo registro fósil sigue revelándonos secretos cada año. Si este vídeo os ha gustado, suscribíos al canal y activad la campanita para poder seguir haciendo vídeos nuevos. Hasta pronto.